vamos a desarrollar un problema del capítulo 28 del libro Física para Ciencias e Ingeniería de Raymond Serway, circuito en serie paralelo. El problema 7 dice, considera el circuito que se muestra en la figura P28.7, determine A, la corriente en el resistor de 20 ohm y la diferencia potencial entre los puntos A y B. Entonces lo primero es cómo deberíamos plantear el problema para encontrar la intensidad de corriente que circula por esta resistencia. Lo primero que podemos ver es que la intensidad de corriente que circule por acá puede ser la misma, va a ser la misma, ya que está en serie con la resistencia de 5 ohm. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser unir y tener una resistencia equivalente entre estas dos. Como el circuito está en serie entre estas dos resistencias, simplemente la sumo de manera algebraica. 5 ohm más 20 ohm la puedo sustituir por una resistencia de 25 ohm. De esta manera voy a tener tres resistencias que están en paralelo. Esta tiene un punto de unión, la de 10 ohm, el mismo punto de unión que tiene con la de 5 ohm y el mismo punto de unión que tiene con las de 25 ohm. A este punto de unión lo llamaremos nodo, donde confluyen dos o más cables. Este punto de unión es el que hace que estas tres resistencias estén en paralelo. Y para obtener una resistencia equivalente entre ellas, la sumaremos, como se suman las resistencias en paralelo. Es decir, 1 sobre 10 ohm más 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 25 ohm. Lo primero es sacar un mínimo común múltiplo entre 10, 5 y 25. 50 ohm. Entonces preguntamos, el 10 en 50, 5 veces, el 5 en 50, 10 veces, y el 25 en 50, 2 veces. Sumamos algebraicamente y tenemos 17 sobre 50 ohm. El paso que sigue es que debemos invertir ambos a la vez. Eso significa que la resistencia equivalente será 50 ohm partido por 17. Y eso es 2,94 ohm. De esa manera podemos sustituir estas tres resistencias por solo una, que tenga un valor de 2,94 ohm. Así nos queda la fuente de poder de 25 volts, la resistencia de 10 ohm y una resistencia de 2,94 ohm. Este es el circuito equivalente y ahora voy a sacar como están en serie una nueva resistencia equivalente entre estas dos. Y esa resistencia es de 12,94 ohm, que es 10 más 2,94. Como tengo un circuito compuesto de una sola resistencia, que es la equivalente de todo el circuito original, podemos determinar la intensidad de corriente por medio de la ley de Ohm. Delta V es igual a R por I. Es decir, I será igual a delta V partido por R. 25 volt partido por 12,94 es igual a 1,94 amperes. Ahora, esta intensidad de corriente es la que circula por este circuito, que es un circuito equivalente del original. La pregunta es cuánto vale la intensidad de corriente en la resistencia 20 ohm y la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Pero si de este circuito miramos el circuito anterior, la intensidad de corriente como está en serie será la misma. Por lo tanto, la intensidad de corriente en la resistencia de 10 ohm como la de 2,94 será de 1,94 amperes. Ahora, este es el circuito donde tenemos que la intensidad de corriente es de 1,94 amperes, tanto en la de 10 ohm como en todo el conjunto de resistencias, que equivale a 2,94 ohm. Por lo tanto, podemos saber cuánto es la diferencia potencial entre estos extremos, entre el extremo donde está el punto rojo y el otro extremo, es decir, entre los extremos de la resistencia 2,94 ohm. Primero, saquemos la diferencia de potencial que cae en la resistencia 10 ohm. Por la ley de Ohm, eh, la resistencia por la intensidad de corriente me da 19,4 volts. Si aquí caen 19,4 volts, entonces restemos. 25 volts menos 19,4 me da 5,6 volts. Es decir, entre los extremos de la resistencia 2,94 volts hay 5,6 volts. Si nos vamos al circuito original,
tenemos estos extremos. El extremo de los nodos, que es precisamente donde están los puntos, una extensión de los puntos A y B. Entonces lo primero que hemos encontrado es la diferencia potencial entre A y B, son 5,6 volts. Por otra parte, como sabemos que entre estos extremos hay 5,6 volts, y tenemos una resistencia equivalente acá en serie, que sería 25 ohm, entonces podemos determinar la intensidad de corriente que circula por 20, por 5 o en conjunto de ellos, que va a ser la misma. Eso significa la diferencia potencial, 5.6 volts, partido por 25 ohm, me da 0,22 amperes. Es decir, la intensidad de corriente que circula entre A y B es de 0,22 amperes y que justamente la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 5 ohm y que también es la intensidad de corriente que pasa por estos 20 ohm. De otra manera también sabemos lo siguiente, que como hay 5,6 volts entre A y B, hay 5,6 volts en esta resistencia, en esta resistencia, en este conjunto de la resistencia de 10 ohm con los 25 volts, como en todo este circuito. Gracias.